Bendiciones y muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Hombres de Honor. El día de hoy contamos con dos especiales invitados, esperando si el pastor Ricardo Castillo, que ya está entrando, a tres invitados especiales. Esto es una bendición tenerlos aquí, pastores. Estamos en nuestro programa Hombres de Honor. Tenemos de Costa Rica al pastor Ricardo Castillo Medina, quien se está sumando a la transmisión. Y él es pastor y superintendente de las Asambleas de Dios en Costa Rica. También es presidente de la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios. Mientras entra el pastor Ricardo, seguimos con nuestro segundo invitado, el pastor de Colombia, Humberto Fajardo, pastor y superintendente de Asambleas de Dios Colombia. Pastor Humberto, bienvenido. Gracias, Pastor Helber, muy amable por esta invitación para estar participando en este espacio que tiene trascendencia en toda Hispanoamérica. Nos sentimos integrando una familia y pues yo agradezco mucho esta deferencia. Es con todo gusto, pastor, gracias por estar. También de Brasil tenemos al pastor Exxon dos Santos, radicado ya por mucho tiempo en Estados Unidos. El pastor Exxon es superintendente hispano de Asambleas de Dios Estados Unidos. Pastor Exxon, bienvenido. Amén, amén. Buenas tardes, Pastor Eber, Pastor Humberto. Hoy es la primera vez que tengo el gusto de conocer al Pastor Humberto. Un privilegio, Pastor, conocerlo, estar con el Pastor Eber y el Pastor Ricardo Castillo, que enseguida va a entrar. Es una bendición. Estamos en Greenville, Carolina del Sur, y gracias al Señor soy superintendente del Distrito Latino del Sur, Southern Latin District, que abarca Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Alabama y Mississippi, ¿verdad? Son 5 estados, mucha tierra, mucho trabajo, pero es un honor estar aquí en el programa Hombres de Honor. Qué bendición de verdad tenerlos. No sé si el pastor Ricardo ya está listo para que bueno, esperemos que termine de instalarse. Pastor Humberto, por favor, ¿nos podría dirigir en oración para este tiempo, si es tan amable? Gracias, sí, Señor. Padre que estás en los cielos, nos dirigimos, Señor, en el nombre de nuestro Dios, tu Hijo Jesucristo, para agradecerte, Señor, esta muy valiosa oportunidad de tratar temas que son inherentes a tu reino. Gracias, Señor, porque podemos dirigirnos a una gran comunidad de hijos tuyos, de servidores tuyos. Y pedimos, Señor, que este propósito que se ha establecido de poder interactuar con tus hijos esté ungido, bendecido por ti, que estemos, Señor, llenos de tu sabiduría para generar las respuestas que tengan todos tus hijos, Señor, y que podamos, Dios de los cielos, seguir extendiendo el reino desde las diferentes dinámicas que se nos están presentando. Gracias, Dios, por los pastores que están aquí presentes en esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Humberto. Pastor Ricardo, bienvenido. Bendiciones, hermano Elber. Bendiciones, apreciado Humberto y Edson. Un abrazo. Igual, gran abrazo. Mucha alegría poder Les verlo. queremos mucho. Igualmente. Qué privilegio estar alrededor de gente tan especial como ustedes. Amén, gracias, es una bendición, Pastor Ricardo. Un gusto verlo. Gracias, Sí. eso decimos nosotros, que es un privilegio estar con ustedes. Sí, pastor, gracias. Pastor Ricardo, ¿podría usted, por favor, contarnos un poco, así,
para ir calentando, hablarnos sobre Framat. ¿Qué es Framat para la gente que nos está viendo? Darles una explicación, una introducción. Para los que no conocen, sería de gran importancia. Bueno, Framat es la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios. Es una plataforma mundial de todos los concilios hispanos de las Asambleas de Dios. Y su propósito es fomentar el compañerismo, la unidad y el trabajo conjunto. La fraternidad fue constituida en el año 2014, en el mes de marzo, en Guayaquil, Ecuador, después de 14 años de discusión. Habían dos fraternidades en el continente. Una fraternidad se llamaba CELAT y llegaba hasta el Ecuador, y la otra fraternidad era CATSA, que agrupaba a todos los países del Cono Sur, incluyendo Bolivia y Perú. La fraternidad fue una iniciativa de los superintendentes del momento para precisamente generar intercambio. Tiene, diríamos que 4 brazos importantes. Uno de los brazos es el servicio de educación cristiana, que tiene que ver con toda la educación, tanto a nivel local como a nivel ministerial, y todos sus procesos, y Zoom, facultad, la global, etcétera, etcétera. Y luego tenemos a MEC, que es Misiones en Conjunto, que es una agencia de la fraternidad para apoyar todas las iniciativas misioneras de los países. Luego tenemos a CEPI, que es la Comisión Estratégica de la Plantación de Iglesias, que es una iniciativa que nació, naciendo la fraternidad, y nació CEPI, porque pensábamos que cómo era posible que una denominación, cuando la vida es la plantación de iglesias, no tuviera una iniciativa como su brazo poderoso, la plantación de iglesias. Entonces decidimos crear el CEPI, y hoy orientamos a los diferentes concilios y los animamos a plantar nuevas iglesias. Y luego tenemos un área de ministerios de diferentes enfoques, y a través de eso también damos asesoría a los distintos concilios para el apoyo y el trabajo que desarrollan. Básicamente. Ok, es muy importante aprovechar estas oportunidades para presentar a la organización, a todos los que nos están viendo en el mundo hispano, saber qué es Framat, de boca de su presidente, el pastor Ricardo Castillo. Gracias, pastor. Ya para entrar en el tema de hoy, el tema es liderazgo eclesiástico desde la virtualidad. Vamos a empezar con el pastor Humberto. Pastor, ¿cuál fue su impacto a nivel personal al ver que ya no podría predicarle a la congregación en el templo? Sorpresa. Esto estaba lejos de considerarse, fue inesperado. En principio, pues fue desconcertante. Tenemos una cultura histórica de la convocatoria de la feligresía en un templo, y ahora vernos abocados a esta nueva realidad, como han llamado ya globalmente a este fenómeno, pues no era fácil.
Pero después de pasar de esa primera fase de sorpresa, pues vino una segunda que no solamente la experimenté yo, sino mis colegas, y fue la de la identificación con los demás ministros e iglesias. Eso generó cierto sosiego, porque no era uno en particular quien estaba enfrentando el fenómeno, sino que esta situación coyuntural se estaba globalizando y que los diferentes ministerios, diferentes denominaciones, diferentes iglesias, diferentes expresiones ministeriales, todas estaban circunscritas a la misma situación. Entonces, esa identificación generó pues una motivación, ¿no? Porque cuando se expresa una realidad dentro de una colectividad, pues uno puede decir, oiga, no me tocó a mí solo, estamos todos. Entonces, eso ya generó mayor fortaleza. Y luego vino una tercera fase que tiene que ver con la expectativa que se formulaba en ese momento frente a este nuevo quehacer pastoral. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos van a responder? Y sin duda se genera algo de zozobra, pero creo que para todos ha sido sorpresivamente agradable el hecho de saber que se pudo masificar la labor pastoral. Entonces, podría yo resumirlo en esos tres elementos, Pastor Helber: la sorpresa, la identificación y la expectativa. Ok, Pastor Ricardo, ¿cuál fue el impacto suyo al ver que no podía predicarle a la congregación en el templo? Pastor Ricardo, ¿me escucha? Ahora sí, parece que se te pega ahí. Ah, ok, Ok. vuelvo y te repito. Te repito la pregunta, pastor, es la misma. No, la escuché porque me la enviaste. Ah, ok. Mira, en alguna medida yo venía dándole seguimiento al tema de la pandemia. Bueno, primero como un tema viral, y luego existía la posibilidad de que se extendiera. Estábamos muy pendientes porque teníamos de frente nuestro Congreso Mundial y yo sí tenía cierta expectativa de lo que podría ocurrir. Y de hecho, por lo que estaba ocurriendo alrededor, yo el domingo anterior a que el gobierno declarara un cierre total, yo logré hablar con la congregación y decirles, miren, hermanos, este es el escenario probable. Y si este escenario se da, vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces, digamos que a mí sí no me trajo sorpresa, pero sí inquietud, como decía Humberto. Inquietud porque es algo nuevo. Yo no había sido tan fanático de las redes sociales. La verdad es que no estaba ahí. Sin embargo, bueno, al principio fue impactante porque tenía que acostumbrarme a esa nueva normalidad. Y como decía Humberto, también me consolaba que no solamente me estaba ocurriendo a mí, sino que nos estaba ocurriendo a todos. Y que definitivamente todos teníamos que aprender unos de otros. Y así fue mi experiencia. No estábamos solos, todos teníamos que entrar. Pastor Exxon, esto que estamos hablando es porque todavía hay pastores que no saben qué hacer.
Esa es la realidad. Entonces, que sepan de que no están solos, de que todos vivimos esa realidad de alguna manera. Pastor Exxon, ¿cuál fue su impacto a nivel personal al ver que ya no podría predicarle a las personas en el templo? Mira, lo que te puedo decir, Eber y demás pastores, que nosotros ya venimos a muchos años trabajando con lo que era Facebook, con Live Facebook. Entonces, en el caso de nosotros como iglesia, ya había una costumbre en la gente de que si no pudiera llegar al servicio, lo iba a ver online. Entonces ya había como esa predisposición en las mismas personas, porque ya veníamos haciendo por 10 años. O sea, desde que descubrimos que se podía predicar por Facebook y era gratis, empezamos a usar. Entonces, no fue tan difícil porque nosotros veníamos trabajando con radio y después Facebook. Entonces, cuando pasó la iglesia a ya no tener servicio, obviamente, nosotros somos uno de los estados con menos restricciones. Entonces, por ejemplo, nuestra iglesia está abierta, estuvo cerrada menos de 2 meses, 45 días nada más. Porque en nuestro estado el gobernador abrió para que pudiéramos hacer servicio en el parqueo. Entonces, todos los demás veíamos nosotros en el parqueo y sus iglesias cerradas. Entonces fue algo bien interesante con nosotros, que fuimos pioneros en varias situaciones, en varias circunstancias, porque ya teníamos, digamos, el conocimiento de hacer online. Entonces, lo que fue difícil no ver la gente. Llegar a la iglesia y está la iglesia vacía. No está la gente ahí. Y la gente saber que la gente estaba afuera viendo. Pero obviamente cuando la gente está viendo un Facebook, ella no está poniendo la atención o la reverencia que ella tiene cuando está dentro del santuario. Entonces, yo creo que esa fue la gran dificultad. Mirar el templo, no ver a nadie, tener las cámaras ahí, tener todo ahí, o hacer afuera en el parqueo, no poder llegar cuando pudimos hacer en el parqueo y paraban los carros, la gente dentro de los carros, nosotros haciendo ahí, pero ya no podía el contacto físico. Yo creo que eso fue lo más difícil en el caso de nosotros. Y aquí todavía hay pastores que infelizmente hay pastores que no creían en la tecnología. Y el hecho de no creer en la tecnología los ha perjudicado. Porque los que saben hacer tecnología, los que creen en la tecnología, han sufrido, y los que no han hecho, peor todavía. Porque ¿cómo tú vas a ministrar a tu congregación? ¿Cómo tú vas a ministrar a la gente si tú no crees en algo, verdad? Entonces muchos pastores, es lo mismo, cuando apareció la radio del diablo. Cuando apareció la televisión es el cajón del diablo. Cuando vino la internet, también es del diablo. Entonces, la mente restricta de la gente impidió de ver otras cosas, ¿verdad? Entonces, mucha gente obviamente no estaba preparado para eso. Y hemos visto la dificultad de algunos pastores de nuestro distrito, porque uno puede decir, oh, está en Estados Unidos y la gente entiende todo tecnología. No es verdad, la gente no sabe de tecnología. La gente de nosotros, los pastores de nuestra generación, sabemos de Biblia, pero no sabemos de tecnología, y eso ha sido una gran dificultad para muchos pastores. No en nuestro caso personal, pero en otros que he visto la dificultad. Qué interesante oír eso, porque solo cuando vienen cambios abruptos en la vida hace que nosotros podamos reinventarnos. No hay otra manera. Cuando vienen estos cambios abruptos, entonces tomamos medidas, y a veces la situación nos hace tomar medidas drásticas. En este caso, estábamos muy cómodos en una posición y dejábamos aquello para las demás generaciones. La siguiente pregunta para el pastor Humberto es: ¿qué tanto, pastor Humberto, le ha tocado desarrollar nuevas habilidades para desempeñar su ministerio desde la virtualidad? Esto complementará un poco de lo que hablaba el pastor, esas deficiencias. ¿Qué tantas habilidades le ha tocado
aprender para desarrollar el ministerio, Pastor Humberto. Por favor, el micrófono, Pastor Humberto. Qué pena, disculpe. Tranquilo. Una de las situaciones particulares ha sido la nueva liturgia virtual. Es diferente hacer culto presencial a liturgia virtual. En el culto presencial, en el servicio o la liturgia presencial, pues ya se tiene un horario establecido, se tiene una interacción con el público, en este caso la feligresía, pero aquí ya cambia en la liturgia virtual. ¿Qué cambia? Primero, pues que no tenemos un público fehaciente, no es palpable, no lo podemos tocar. Entonces, hay que mentalizarse que aunque no vemos, nos están viendo. Y ahí se genera un interesante trabajo. Lo segundo, que en la realización de esa liturgia virtual, pues hubo que modificar esa expresión artística, la música, el canto. En algunos, pues hubo la posibilidad de seguir grabando o transmitiendo con sus instrumentos desde su sede, desde su templo, pero a otros les tocó empezar a trabajar con la articulación de cantantes desde sus diferentes casas, luego hacer todo un proceso de ensamblaje, edición y luego postproducción. Eso resultó interesante y aquí entraba en una disyuntiva cada ministro, qué tan largo lo hago, qué tan corto hago esta expresión musical. Ahora, en la transmisión virtual, uno tiene un reto, un desafío, digamos nosotros los ministros o los que estamos haciendo esta labor pastoral, y es que el que está conectado está a un clic de conectarse en otro lugar, ya sea en un lugar eclesiástico o no. Entonces hay que saber capturar la atención mediante la diversificación dentro del desarrollo del servicio. Transmitimos normalmente por las redes conocidas como esta, que es Facebook o YouTube. Facebook está diseñada, esta red social, para llegarle a un público mayor de 35 años. Y si no se tiene una buena diversificación, se nos pueden ir. Ahora, como el joven no gusta mucho del Facebook, hablando de esa población de 30 hacia abajo, entonces tenemos que capturarlo para que esté en Facebook. Y otra vez, hay que generar dentro del desarrollo del servicio elementos alternativos, que sean muy cortos, que estén capturando la atención. Por ejemplo, si una alabanza es demasiado larga, es muy probable que no se nos queden conectados, que se vayan para otro lado. Si una predicación es demasiado longitudinal, muy extensa, también es probable que nos atiendan un tanto, pero luego migren hacia otro lugar. Y si no se tienen otros aditamentos, otros accesorios dentro del servicio, pues se vuelve muy plano. Entonces hay que acudir, hay que hacer acopio a diversos elementos. Eso fue uno. Dos, tuvimos que hacer una lectura objetiva de la forma en que debemos llegarle a las redes sociales. Entonces, el público juvenil va para Instagram, el público un poco mayor va para Facebook o YouTube. Y entonces hay que estar trabajando con los dos para generar una sensibilización en nuestro público durante la semana, porque creo que uno podría caer en un error, y hablo como ministro, en solamente circunscribirse a la transmisión de un servicio el día domingo. Pero hay que establecer una diferencia entre transmitir un servicio virtual y hacer una iglesia virtual.
esto ya genera un cisma bien interesante. Quizá hacer el servicio virtual, pues no demande mucho tiempo, pero hacer la iglesia virtual, que es trabajar entre semana con los diferentes elementos que tenemos para este fin, a través de las redes, a través de Zoom, a través de todas estas plataformas, pues hacer acopio a ello para hacer la iglesia virtual. Es decir, cómo generamos una alimentación, una educación, un fortalecimiento espiritual a las diferentes edades que va desde los niños hasta los adultos. Y hay que estar trabajando durante la semana. ¿Cómo disipular a esa gente nueva? Hay que trabajar durante la semana. Entonces, eso tuvimos que fortalecerlo y generar unos cursos de capacitación para todo nuestro pastorado, hablando ya aquí a nivel local, Colombia, para que entendiéramos esto que acabo de mencionar. Una cosa es transmitir un culto y otra cosa es hacer iglesia virtual. Lo tercero es el manejo de la comunicación evangelística. Los programas de televisión que muchos hemos realizado o programas de radio, pues casi siempre se realizan en pro de una comunidad, de un target, que es en este caso una comunidad cristiana. Pero tenemos que interpretar que esto que estamos viviendo ahora y estas redes a las cuales podemos hacer acopio deben utilizarse para una comunicación evangelística asertiva, muy asertiva. ¿Cómo? ¿Cómo le hablamos a esas personas que por curiosidad están deambulando por ese mundo cibernético y de repente llegan a nuestras páginas y capturarlos? Pero si encuentran un mensaje muy eclesiástico, muy religioso, muy supeditado a la comunidad eclesiástica, pues creo que no se van a detener mucho. Pero si nuestra comunicación evangelística es contemporánea, con ausencia de terminología religiosa, con elementos apologéticos de nuestra verdad cristiana, mostrando testimonios de vida, pues vamos a establecer un flujo evangelístico de mucho impacto. Eso ha sido una nueva habilidad que hemos tenido que asimilar, Pastor Helber y Pastor Ricardo y Pastor Exo. Muy rico esa participación suya, pastor, de verdad, para todos los que nos están viendo, pastores, en los diferentes países del mundo hispano, líderes. Aquí hay notas muy interesantes y para los que van a ver este video más adelante, para capacitación, puntos importantes a tomar en cuenta y no solo a tomar en cuenta, sino a desarrollar. Entonces, gracias por ese aporte, Pastor Humberto. Pastor Ricardo, Señor. por favor, cítenos algunas ventajas y desventajas de liderar desde la virtualidad. Bueno, desventajas hay muchas, porque tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Fuimos entrenados, desarrollados para ser templocéntricos. Y esto ha generado todo un trauma y ese es el rezago que tenemos hay muchas iglesias que probablemente se cerrarán después de la pandemia porque no tienen la flexibilidad, la disponibilidad para hacer cambios. Y esta nueva normalidad trae exigencias de cambio. El segundo aspecto de desventaja es, como decía Humberto, no poder tener a ese público de manera tangible. Entonces, esto te exige aprender, aunque hemos sido comunicadores, tenemos que aprender que esta nueva normalidad exige
habilidades comunicativas. Tenemos que aprender a hacer síntesis. El mundo de hoy no está para desarrollar toda una dinámica conversacional, monóloga, sino que tenemos que aprender a sintetizar. La otra desventaja que he encontrado es el tema de cómo funcionar, cómo habíamos estado funcionando y cómo hacer ese cambio de funcionalidad. Estábamos organizados en departamentos, en pastorales, y hoy nos hemos dado cuenta que de alguna manera esto nos exige un cambio. Lo otro que también, afirmando lo que decía mi hermano Humberto, es que no es fácil crear comunidades virtuales. Y esta nueva normalidad exige la generación de comunidades virtuales. Hay que descentralizar la iglesia para darle una mejor atención. Por lo tanto, es exigible que haya una reingeniería de liderazgo, de desarrollo, porque no se puede operar desde ese paradigma que traíamos. Ahora, ventajas. Bueno, ventajas, podríamos decir que se vuelve una comunidad abierta en el mundo comunicacional o cibernético, de tal forma que capturamos. Eso es como tirar un trasmayo en el mar y ahí vas recogiendo de todo. Esa es una ventaja, pero también si no tienes un plan para conectar a esas personas y a afirmarlas, probablemente también haya una pérdida. Otra ventaja es que no sé si es ventaja o desventaja, pero a mí siempre me encantan los retos. Y esto nos exige al análisis, al pensamiento. Y dentro del pensamiento, la estrategia. ¿Qué estrategias vamos a desarrollar en medio de esto? Porque hasta ahora todo era como muy lineal. Esto nos exige toda una dinámica, una circularidad. Entonces, hay un gran desafío en este aspecto. Y yo lo encuentro una ventaja en el sentido de que nos despierta, el que tienes que, como la ley de la selva, ¿verdad? Si no te levantas temprano, te comen. Entonces, tienes que estar despierto. Y hoy nuestros ministros tienen que estar despiertos. No pueden estar esperando a que cuando va a volver todo igual. No, nunca más vamos a volver a ver igual lo que dejamos ayer. Entonces, yo encuentro esas dinámicas aquí que nos exigen cambios sustanciales. Muchas gracias, Pastor Ricardo. Muy buen apunte. Estos programas se hacen demasiado ricos, demasiado interesantes. Gracias a todos los que nos están acompañando en este precioso programa y también a los que nos van a acompañar más adelante. Pastor Exxon, ¿hasta dónde la virtualidad nos ha facilitado como iglesia hacer obra misionera y social en la comunidad en donde se encuentra la iglesia local, en otras localidades cercanas, otras ciudades, usted como superintendente de varios estados, otras ciudades e inclusive, para la gloria de Dios, hasta en otros países, aún teniendo como plataforma la virtualidad? Háblenos un poco de eso, usted que tiene experiencia.
Ay, 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 eso sí es algo bien interesante, porque mira, siguiendo el pensamiento del pastor Humberto, del pastor Ricardo, estamos tratando ya con la iglesia que ya está en función. Ahora, cuando hablamos de la misión, de llegar a otros lugares, ¿cómo alcanzar a las personas? ¿Cómo llegar a estos lugares? De verdad, es algo, vamos a decir así, yo he dicho que es una nueva normalidad, una nueva mentalidad. Si nosotros no adquirimos una manera diferente de hacer las cosas, para hacer la misión que Dios nos entregó, no se va a salir nada. Cuando empezó la pandemia, uno de los pastores me escribió, estaba plantando una iglesia, y él me dijo, pastor superintendente, le quería decir que nosotros a partir de ahora vamos a tener la iglesia solo online. Vamos a alcanzar la gente online, todo online. Yo quedé pensando, dije, ¿cómo que él va a hacer esto? ¿Verdad? Porque es un desafío. Un desafío de que uno, de tener un grupo de gente local y ahora hacer la misión fuera, en el lugar que uno no ve, que no llega su presencia física. Entonces, va mucho con lo que dijo el pastor Fajardo. Cómo captar la atención de las personas. Cómo hacer que las personas se interesen por lo que tú estás hablando. Porque hay tantos videos, hay tanta promoción, hay tantas cosas en la internet y de verdad podemos ser uno más y nadie nos seguir y no lograr llegar a ninguna parte. Entonces, pienso que para la misión de la iglesia, para llegar a lugares que aún no fueron alcanzados, será un gran desafío. Será un gran desafío. Lo que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy ha sido siempre presencial, un alguien allá. Pero ahora tú no tienes a esta persona ahí. Te cuento una experiencia de anoche. En el tiempo de oración que tenemos online, que tenemos la oración, y han incorporado gente de Colombia, gente de México, gente de Centroamérica, gente de Brasil, de muchos lugares. Entonces, en la noche, todas las noches, hay muchas personas que van conmigo. Entonces, una persona decía de Houston, yo estoy en Carolina del Sur. Esa persona está en Houston, no cristiana. Hermana de una persona que es cristiana. Pero, ¿qué pasó? Fue que esa persona tenía miedo. ¿Qué va a pasar con ella si el mundo acaba? Esa era la gran preocupación. Entonces, yo le dije a ella, la única manera que tenemos enseñarte la palabra del Señor. La única manera es que tú puedas parar para querer aprender. Entonces le podemos dar el discipulado. Como decía el pastor Humberto, el discipulado virtual. En esta noche en nuestra iglesia funcionan las clases de discipulado. ¿Verdad? Tenemos varias clases de discipulado virtual en esta noche. Como iglesia ya lo hacemos. Entonces ha sido algo tremendo, algo extraordinario que nos ha pasado aquí, ¿verdad? Que queremos llegar a nuestra comunidad, queremos llegar a las personas, pero ¿cómo atraer a estas personas hacia nosotros? Yo creo que ese es el gran desafío, ser atrayentes, con un mensaje atrayente. Entonces, es como la lata de sardina. ¿Cómo se metieron todas las sardinas ahí dentro? ¿Verdad? Pero cuando tú abres la lata de sardina, tú la abres y dices, wow, ¿cuántas sardinas está aquí? O sea, nosotros tenemos que ser claros, ¿verdad? Tener un mensaje compacto, que cuando la persona para nos oír, sienta interés de querer seguir oyendo, sienta interés de querer seguir aprendiendo, sienta que tú tienes algo para ella, como la lata de sardina. Entonces, compacta. Entonces, lo que tenemos que aprender es hacer una misión compacta. O sea, lo que es mucho tiempo hablando, mucho tiempo cantando, mucho tiempo haciendo muchas cosas, ya no va a poder más. Porque ahora, queriendo o no, tenemos que ser directos, claros y en poco tiempo. En poco tiempo. O sea, eso, yo me acuerdo que cultos de 3, 4 horas. Comienza a las 11 de la mañana, termina a 3 de la tarde. Ahora internet, tú comienzas a 10, a las 11. Tú vas viendo que la gente fue brincando. Cuando está la alabanza, que le montón de gente, la gente le gusta la música.
Pero terminó la música y entró el predicador, merma. Y ahí el predicador, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que ser bueno. Él tiene que tener un buen mensaje. Tiene que tener una buena postura, hablar bien, tener, o sea, ya no da el machete. No hay lugar para el machete. Porque nadie va a querer escuchar un mensaje machete. O sea, hay que haber un cambio. Yo creo que Dios está por detrás de todo esto. Que la iglesia se acostumbró, en 2000 años no hemos alcanzado el mundo. Tenemos más de la mitad de la población mundial sin ser alcanzada por el evangelio. Entonces la iglesia no ha cumplido su misión. Como decía el pastor Ricardo, somos gente de templo. Llenamos nuestro templo. Entonces, por ejemplo, el templo más grande que tenemos, 10,000 personas, 20,000, 30,000, 50,000, ya pensamos que llenamos el mundo. Pero el mundo tiene billones de personas que no fueron alcanzadas. Y yo creo que Dios lo que da una oportunidad para la iglesia para usar la virtualidad para llegar a donde la iglesia no ha logrado llegar, porque la iglesia se encerró en el templo, se encerró en las 4 paredes. Ahora, definitivamente, los hombres y mujeres que oran más, que buscan más al Señor, van a tener las mejores estrategias para ese tiempo. Y obviamente el Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos negar que sin la actuación del Espíritu Santo en la vida de nosotros, en la vida de la iglesia no puede llegar. Pero yo creo que el avivamiento puede llegar en todos los lugares a la vez. Porque vimos aquí, hubo avivamiento en Pensacola, hubo avivamiento en Florida, hubo avivamiento en Los Ángeles. Pero ahora imagínense a través de la internet, cuando usted está predicando y el Espíritu Santo está cayendo sobre gente en la China, sobre gente en la India, sobre gente en cualquier lugar. Otro testimonio que les quiero dar. En la noche que tengo de oración, entró una persona de India, una persona hindú. Y esa persona me comenzó a pedir oración. No hablaba español, yo oro en español, o portuñol, vamos a decir así. Oro en portuñol más que español. Y estaba ahí, esa señora entró, para que usted tenga una idea, ese miércoles ella entregó su vida al Señor. Vino a la iglesia en un encuentro con mi esposa, era una mujer. Yo no podía atender a una mujer hindú. Tuve que pedir a la pastora que atendiera. La pastora Elizabeth la atendió y le dijo a ella, le explicó el plan de salvación. Esa mujer no sabía nada de Jesús. Y uno va a pensar, ¿a dónde fue eso? En Estados Unidos, con una persona que es mi vecina aquí en cualquier lugar de esa ciudad, hindú de India. Su perfil en Facebook está lleno de Krishna, adoradores de Vishnu y de todos los dioses hindúes. Y uno encontró a Jesús. Y yo creo que eso es lo que tiene la iglesia bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, con un mensaje claro, direccionado conforme Dios ha querido desde el principio, sin centralizar, sin estar metido solo que aquí yo hago todo bien. Como ahora hay que salir de ahí y llegar a lugares que de verdad nosotros nunca hemos llegado. La iglesia no ha llegado en muchas partes del mundo. Y yo creo, somos líderes que estamos aquí, tenemos que hacer más. Y como iglesia, ayer una persona me decía, pastor, hay tanta gente desanimada en las iglesias. 14% de la gente en Estados Unidos se han descarriado en pandemia. 18% han cambiado de iglesias. Yo no sé los números de Colombia, yo no sé los números de Costa Rica, yo no sé los números de otros países, pero es lo mismo. Usted va a abrir la iglesia, la gente no va a llegar. Nosotros abrimos la iglesia y yo le puedo dar testimonio. Ha desaparecido 30%. Una mega church de Asamblea de Dios aquí en Estados Unidos, en español, dijo el pastor, yo no sé dónde están 1,200 miembros de la iglesia, que no ha aparecido en ningún lugar. Entonces, ahora fue fácil cerrar la iglesia y está difícil abrirla. Y ahora, ¿cómo llegar a la gente? Porque hay estados como Texas aquí que volvieron a cerrar la iglesia de nuevo. J.R. Rodríguez, amigo de nosotros, superintendente, tuvo que cerrar la iglesia. Abrió y ya cerró de nuevo. Y ese domingo el servicio de él en el parqueo de nuevo. Entonces, nosotros tenemos que entender, hay una nueva realidad
Y hay un gran desafío para todos nosotros, pastores, con un mensaje nuevo. Tenemos que tener una nueva mentalidad para hacer la misión que Dios nos encomendó. Muy bien, gracias, Pastor Exxon. Sí es cierto, hay que seguir haciendo la tarea. En la virtualidad tenemos que ser constantes. A todos los que nos están viendo, los que están haciendo la tarea, sigan haciendo la tarea. Aprendamos de los tips, las recomendaciones, el cómo. Es todo un desafío, como decía el pastor Ricardo. Estamos obligados ante una realidad que no podemos obviar. Y aquí es donde viene algo, una pregunta para el pastor Humberto, y es la siguiente. ¿Qué tan cierto es que la virtualidad nos ha facilitado el estar hoy más presente que nunca en la vida de nuestros hermanos? Sin duda, pastores, sin duda, porque por efectos del urbanismo, hoy cada vez en las ciudades grandes se hace más difícil el desplazamiento de la feligresía a los habituales programas de la iglesia y a la convocatoria que se hace en el templo. Estoy perfectamente de acuerdo en que nosotros vivimos una gran época de la historia enfatizando el templocentrismo. Totalmente de acuerdo, Pastor Ricardo. En la antigüedad, en el primer siglo, la iglesia no tenía templos. La iglesia estaba diseminada geográficamente, pero con una contundencia evangelística que lograron hacer temblar todo un imperio, doblegaron toda una cultura religiosa. Hoy nosotros estamos llegando a creyentes y no creyentes. Por eso hay que tener en cuenta el aspecto longitudinal de nuestros servicios. De acuerdo, Pastor Exxon, no podemos estar ya extensos, sino que ya debemos abreviarnos. Un nuevo manejo comunicativo, tenemos que utilizar una semántica, un lenguaje diferente al que habitualmente traíamos en las iglesias, porque está llegando gente no creyente. Estamos llegándole a gente que se había apartado de las iglesias, pero que se están reconciliando por esta nueva realidad. Creo que estamos desafiados a que nuestra acción pastoral sea muy contextualizada a la realidad social en que nos estamos desenvolviendo. ¿Cómo le llegamos a los niños? ¿Cómo le llegamos a los jóvenes, al empresario, a la mujer? ¿Cómo le llegamos al estudiante que se está especializando? ¿Cómo le llegamos a esa persona que está en el tráfico de la gran ciudad? Y aún cómo le llegamos a esas personas en las zonas rurales que también están interesadas en escuchar el evangelio. Entonces yo creo que esta ha sido una mayúscula oportunidad para llegarle a la gente. Se articuló una gran campaña evangelística, ya no dirigida por una organización o por una persona en particular, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y estamos llegándole a mucha gente. Si se hacen los cuadros estadísticos y se logran hacer las comparaciones, pues nos damos cuenta que convocar gente en la iglesia se lograba, pero no en gran número. Ahora, con la virtualidad, estamos llegándole a muchos dispositivos y por cada dispositivo que se conecta, pues puede haber en promedio 2.5 personas en promedio, lo cual indica que es un alto índice de aceptación por parte de la propuesta que estamos haciendo. Entonces, creo que tenemos que después de la pandemia seguir en esta nueva cultura virtual para seguir llegando a la gente. Lo que estamos visualizando todos los colegas, todos los pastores, es que después de la pandemia no va a ser tan fácil hacerlos llegar al templo. Ya los hermanos, ya los creyentes están muy a gusto al recibir su servicio en casa, en sala, en su cocina, en su cama inclusive,
se han dado cuenta que pueden orar, que pueden sentir la presencia del Señor, que pueden recibir una palabra, y que ese paradigma que tenían de ir a la iglesia, al templo, pues se ha roto. Entonces, hacia futuro, tenemos la obligación de seguir desde la virtualidad. Y creo que para bien, porque en lo cibernético estábamos plagados de mucha basura, desde la pornografía, desde lo trivial, desde la exposición de programas que no edificaban. Alguien alguna vez, pues siendo un poco antagonista al tema de la virtualidad, decía, no, que eso es como demostrarnos mucho, ¿no? Que para qué, aquí en Colombia llamamos ser pantalleros, es decir, mostrarse mucho ante la gente. Y entonces le dije a esa persona, en estos días he estado haciendo ejercicios y he seguido un tutorial, un exfutbolista, y él está haciendo entrenamientos y tiene en cada transmisión 25,000 personas. Wow. Y entonces dije, 25,000 personas para dedicar una hora a guiarnos en el entrenamiento deportivo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como iglesia no le impactamos a los diferentes renglones sociales de la comunidad con el evangelio mediante unas propuestas muy contemporáneas donde podamos nosotros, mediante el poder del Espíritu Santo, generar una transformación de nuestra sociedad? Amén. Nosotros tenemos que ser creativos. Como Mucho. iglesia tenemos ser muy creativos. Para cerrar esta parte, Pastor Humberto, estamos ante una nueva cultura eclesiástica, Tal cual, tal cual. Y yo creo que definitivamente. definitivamente, Pastor Helber y pastores, porque creo que la iglesia se ha movido, el Dios es dinámico y se ha movido en dinámica. Vivimos aquellas épocas de las grandes campañas masivas en los estadios, en las grandes extensiones geográficas, y eso era emocionante. Las épocas de Billy Graham, de Gigi Ávila, de estos grandes hombres de Dios. Luego vino ese boom de los grupos familiares, células o como quiera llamarse, y ya no se generó esa masificación, pero se trabajó en los grupos y dio resultado. Ahora el Señor nos está diciendo, ya este ciclo como que cumplió su objetivo, fue bueno, pero ahora hay que seguir trabajando con otros métodos, porque Dios es dinámico y por lo tanto la iglesia debe ser dinámica y por ende los ministros deben ser dinámicos mediante la aplicación juiciosa del ingenio y la creatividad. Muy bien, muy bien. Qué interesante. No estamos ante un conversatorio, estamos ante un conversatorio que nos capacita, a usted, pastor, a los pastores que nos están viendo y a los que nos están viendo pueden recomendar a otros pastores este programa. Aquí hay mucho recurso para desarrollar, para poner en práctica, para preguntar, ayudarse. Hay muchas maneras de crecer en todo esto. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta al pastor Ricardo. Pastor, ¿cómo visualiza usted la iglesia de la pospandemia? Bueno, yo siempre creo en el Señor, ¿verdad? Y el Amén. Señor siempre hace mejor las cosas. Y Gloria a veo Dios. una mejor iglesia, obviamente Dios tiene que trabajar mucho en nosotros, en nuestra mentalidad, porque a veces el obstáculo no está afuera, está dentro de nosotros. Tal cual. Y lo que tenemos que ver es la oportunidad de la gran cosecha. Este ha sido un tiempo de fertilización, de abonamiento. El ser humano, hoy, el ser humano que nos deja la pandemia es un ser humano más sensible, más temeroso, porque el ser humano antes de la pandemia era arrogante, orgulloso, prepotente, desafiante, y la pospandemia nos va a dejar a un ser humano sensible,
sensible a las cosas de Dios. Entonces, yo veo el futuro muy esperanzador. Veo el futuro con ojos positivos, con mucho optimismo y obviamente con grandes desafíos para lograr que nuestros pastores se pongan al punto de lo que viene, porque lo que viene es grande, es poderoso. Entonces, hacia eso creo que yo estoy soñando con una iglesia más eficiente, más enfocada en la gran comisión. Estoy recordando, Humberto, que ustedes me invitaron en su conferencia y casi que fue profético algunas cosas que dijimos ahí. Y hablaba de redescubrir cosas. Yo creo que ese es el llamado en este tiempo para ponernos al día con lo que Dios quiere hacer. Hay que redescubrir, hay que redescubrir la gran comisión, hay que redescubrir el evangelio, hay que redescubrir las estrategias que el Señor Jesús nos estableció. Yo creo que hay que hacer esa tarea y ponernos en la página de Dios, porque podríamos ver esto como con una mente fatalista o escapista, porque hay algunos que ven esto como ya entramos al apocalipsis y ya viene el Señor y vámonos y eso es lo más fácil. Lo más difícil es entender que Dios quiere hacer una reingeniería en nosotros y que nosotros estamos desafiados a responder en esta hora. Liderazgo es no para estar en una posición, sino para poder hacer una lectura correcta de lo que sigue. Y yo creo que ese es nuestro desafío. Gracias, pastor. De verdad que nosotros, la palabra, esto que usted acaba de decir, teniendo como fondo la palabra del Señor, al Señor mismo, al Espíritu Santo, para poder interpretar lo que está pasando en el tiempo de hoy. Entonces, yo les tengo una pregunta en común para los tres, ya para finalizar. Y es, el desafío de esta nueva normalidad se mantendrá, crecerá o disminuirá cuando llegue la reapertura de los templos. Pastor Exxon. Yo creo que eso no irá a disminuir, eso va a seguir. Es un gran desafío para nosotros los pastores entender lo de Dios. Yo creo que cuando en la iglesia primitiva vino la persecución, fue para el evangelio crecer, fue para la expansión. Yo creo que lo que está pasando, como decía el pastor Ricardo, es para algo bueno que viene. Pero es necesario pasar, es un dolor, son dolores de parto para algo que van a hacer. Lo que van a hacer, obviamente, será diferente. La iglesia primitiva, yo estoy seguro que Felipe, cuando estaba allá en Samaria predicando, él no se imaginaba estar allá, porque eso no era función de él. Los apóstoles fueron claros, ¿no? Nosotros quedaremos en la oración y en la predicación, y usted va a servir la mesa. Pero de repente, con la persecución, Felipe se para en Samaria y está predicando y hay un avivamiento. Hubo un cambio. Los hombres pensaron una cosa, Dios hizo otra cosa. Lo que tenemos que saber es qué es lo que Dios está haciendo. Discernir, sentir lo profético, saber la voluntad del Señor, entender el tiempo de Dios, el kairos. El cronos ya sabemos, pero el kairos. ¿Qué es lo que Dios está por detrás de todo eso? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Y definitivamente, si la iglesia no ora, no ayuda, no busca al Señor, no va a tener revelación, porque hay muchas voces. Hay muchas voces.
muchas voces, están escuchando muchas cosas. Entonces, nosotros necesitamos oír al Espíritu Santo. La iglesia primitiva oyó al Espíritu Santo y creció. Y supo crecer en la persecución. Nosotros vamos a tener que saber crecer y expandir con la nueva normalidad, con lo que una nueva manera de ser y de hacer iglesia. Creo que es el gran desafío. Mis hermanos, yo tengo que tengo una boda ahora a las 8 de la noche. Fue un gusto estar con ustedes, Pastor Ricardo, Pastor Humberto, Pastor Eber y toda la audiencia, tremendo. Que Dios me lo bendiga. Gracias por la oportunidad y espero un día personalmente poder abrazarlos. Por ahora, virtual. Bendiciones. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones, Pastor Exxon. Muchas gracias. Gracias a usted. Bendiciones. Pastor Humberto, el desafío en esta nueva normalidad se mantendrá, crecerá, disminuirá cuando llegue la reapertura de los templos. ¿Qué pasará? Coincido con la apreciación del pastor Exxon. Se mantendrá. Este fue un curso muy bueno, un entrenamiento interesante, donde rompió paradigmas. Ese paradigma del templocentrismo, ese paradigma de la prevención hacia las redes sociales, ese temor inclusive algunos de generar comunicación a través de otra metodología que sea diferente a la del púlpito. Se mantendrá, creo que no va a ascender porque por supuesto que se hace muy necesaria la reunión de la feligresía en un lugar. Es bíblico, ¿no? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre y pues en las congregaciones se genera todo un beneficio en todos los órdenes. Creo básicamente que se mantiene esta dinámica, pastor. Muchas gracias. Pastor Ricardo, ¿cómo ve usted esta parte? ¿Se mantendrá? ¿Crecerá o disminuirá? Bueno, dijo el famoso filósofo griego, nadie se baña en el río 2 veces. Y esa es una gran verdad. El devenir de la historia siempre va en proceso y en desarrollo. Yo también coincido con Humberto. Este ha sido un pequeño entrenamiento de Dios para decirnos que para que la iglesia se desarrolle no es necesario pensar que el templo es lo que sostiene la iglesia. La iglesia era una comunidad de fe que empezaba con 2 o 3 congregados en su nombre. Esos 2 o 3 podían hacer cambios extraordinarios. Dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo de cualquier cosa aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre allá en los cielos. O sea, la iglesia no va a ser igual como la dejamos. La iglesia es un movimiento y tiene que ser un movimiento de discípulos deseosos de poner rendido a los pies de Jesucristo esos 8,000 millones de habitantes y tenemos que tener hambre de seguir el plan de Dios, de que esas casi 7,000 grupos étnicos tengan la voz del evangelio. Nosotros tenemos que tener claridad, tenemos que tener más ambición por ver el plan de Dios establecido en la tierra. Por eso creo que esto ha sido un ensayo, porque nos ha puesto a liderar al límite y ha probado nuestros límites y nos ha regresado a Dios, a conectarnos con Dios. Y pienso que el mundo nunca va a ser igual, el mundo va a ser diferente. Entonces, no debemos de consolarnos que esto va a pasar y que regresaremos atrás, sino que el mundo sigue
La vida sigue y nosotros tenemos que adaptarnos. Decían los evolucionistas, y en eso, solamente en eso coincido con ellos. Los naturalistas o evolucionistas decían que no son los más fuertes ni los más capaces, sino los que se adaptan, los que sobreviven. Nosotros tenemos que tener una capacidad adaptativa para poder sobrevivir a esta crisis mundial, que no es religiosa ni política, es una crisis de salud, es una crisis social y es una crisis económica, porque esto no solamente es la iglesia. Hay aviones en el suelo que no han podido volar por 3 y 4 meses. Entonces, hay eventos masivos. El Dios fútbol, ¿verdad?, está paralizado en el mundo. Entonces, esto tenemos que verlo con ojos diferentes y tenemos que ver que es un fenómeno social que ha venido a cambiar nuestras vidas y ha venido a sacar lo mejor de nosotros, porque hay que sobrevivir. El mundo de los negocios se está preguntando y se está replanteando cómo va a hacer negocios, porque esto fue una prueba para ellos. Y si no cambia, esos negocios van a morir. Hay cosas que si no cambiamos, nosotros vamos a desaparecer. La iglesia no, porque el Señor siempre va a levantar un remanente y va a seguir. Pero nosotros, si no cambiamos, vamos a desaparecer. Sí, eso es cierto. Es decir, y sobre todo en la posición en la que estamos, o sea, liderando a la iglesia del Señor. Por pura gracia y misericordia, estamos al frente en una posición siendo voz de parte del Señor. Entonces tenemos que estar claros de que debemos renovarnos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos renovarnos en el espíritu, en nuestra mente. Entonces, los límites están en cada uno de nosotros. Entonces, creo que hay mucho por desarrollar en todo esto. Espero que a todos los que nos están viendo, que haya sido un programa de mucha edificación. Lamentablemente, todo lo bueno llega a su final. Pastores, me he gozado tremendamente en este programa. Ha sido una gran bendición. De verdad, Pastor Ricardo, Pastor Humberto, Pastor Exxon, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y a cada uno de ustedes que nos acompañó durante esta transmisión y a todos los que se van a unir, muchas gracias. Estamos en el programa Hombres de Honor, el cual hemos disfrutado en este tiempo. Y gracias y los esperamos en un próximo programa. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Dios los bendiga, Pastor Ricardo, Pastor Elber. Igual, Humberto, te quiero. Cuídate. Gracias, un abrazo. Gracias, Elber. Bendiciones.